Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿No habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Diga conmigo: las hebreas no son como las egipcias. Digan: yo no soy como el mundo. Dice la Biblia: pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras temido a Dios. Él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, te exaltamos porque tú estás en medio de nosotros y tu Espíritu Santo nos bendice. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Saludos al que está a su lado y dile: qué bueno que está esta tarde aquí. Muy bien, haga todo lo que tenga que hacer, converse todo lo que tenga que conversar. Le voy a dar 2 minutos y de ahí, por favor, me pone atención, por unas 2 horas. Muy bien, se acabaron los 2 minutos. Cuando uno habla, o cuando uno oye, o cuando uno lee esta palabra, uno encontrará ciertas cosas interesantes, como lo es que Dios de un pueblo de 70 personas hace un pueblo numeroso, un pueblo grande. Y si usted encuentra, Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, aún con José. Cuando José es vendido, Dios tiene un propósito con José. Y ese propósito Dios lo fue cumpliendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, estando en Egipto, a tal grado que cuando muere aquel faraón que había conocido a José y se da cuenta que el pueblo de Egipto, en vez de disminuir, iba aumentando, y él nota que eso es un peligro para ellos, lógicamente inspirado por Satanás. Entonces trama contra el pueblo de Israel, o contra los que iban a nacer, que no nacieran más, o que el pueblo de judío no prosperara. Es interesante ver la maquinación del enemigo, pero también sabemos que cuando el enemigo maquina algo, Dios siempre tiene un plan de contingencia. Amén.
El enemigo puede atentar contra la obra, contra la iglesia, contra tu vida, pero Dios siempre tiene una salida para tu vida. Pablo escribe y dice que juntamente con la prueba viene la salida también. Y es ahí como nace el plan, donde las parteras debían liquidar los varones y dejar las niñas vivas. Esto tenía un doble propósito, tanto en el mundo espiritual como en el mundo secular. Faraón piensa que si no hay varones, no habrá hijos, porque definitivamente si la mujer no se casa o no tiene relaciones con un hombre, no va a poder tener hijos. En aquella época, por lo menos. Hoy día hay muchas formas en que las mujeres, sin tener una relación con un hombre, pueden tener hijos, inseminación y un poco de cosas. Así que ese es el plan que entra en la mente del faraón, pero no es el plan original de Dios. Tú no estás en el plan ni en la mente del hombre, tú estás en el plan original de Dios. Amén. Dios tiene un plan para tu vida. Es más, usted no está aquí por casualidad ni porque alguien lo trajo. Usted está porque Dios lo trajo a este lugar. Y no te trajo para sentarte, Dios te trajo para tener un propósito con tu vida. Así que ellos maquinan, pero hay una palabra aquí en el versículo 17 que dice, pero las parteras temieron. Esa palabra temieron del original yare significa temer, tener miedo de algo o alguien. El sentir pavor o profunda admiración por algo o alguien poderoso. Incluso habla de reverenciar. Así que este verbo y su derivado aparece más de 400 veces y habla del temor. Versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahora, pudiese ser una mentira, pudiese ser una verdad, pero la expresión, las hebreas no son como las egipcias, da a conocer, hermano, a la iglesia del Señor. La iglesia no es como el mundo, la iglesia es la novia del Cordero del Señor. Y Dios tendrá cuidado de nosotros independientemente cuál es el plan, la herramienta o lo que el enemigo utilice para la iglesia, para golpear. Dios tendrá el control sobre nuestra vida. Amén. Así que aparentemente el plan del faraón se viene abajo. Y usted nota ahí que agarraron al pueblo, los oprimieron. Hermano, es impresionante cuando usted algún día vaya a Egipto. ¿Cuántos quisieran ir a Egipto? Yo estoy hablando de Egipto del mundo, estoy hablando del país de Egipto. ¿A cuánto le gustaría ir a Egipto? Amén. Y usted va a Egipto, hermano, y se para ahí en la ciudad del Cairo, y usted va donde están las pirámides. Eso es algo que no tiene precio, no tiene nombre. Usted se transporta y usted ve aquellas inmensas obras, hermanos, arquitectónicas, donde hasta el día de hoy no han podido descubrir cómo lo hicieron. Unas piedras que pesan toneladas y toneladas y toneladas. No se sabe cómo se hicieron. Algunos lo atribuyen a extraterrestres y un poco de cosas. Pero la Biblia habla que el pueblo de Israel ahí en Egipto lo ponían a trabajar, lo oprimían, se burlaban, se reían. Eran los esclavos. Y eso es lo que el enemigo quiere con nosotros. Quiere esclavizarnos. Pero la Biblia dice que el Hijo del Hombre libertad será verdaderamente libre. Amén. Note algo interesante acá. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. Ahora viene otro plan. El primero no resultó. Ahora el diablo lo inspira en otro plan. Bueno, si las parteras no pudieron matar a los hijos, ahora los que nazcan los vamos a tirar al río para que se ahoguen, para que desaparezcan, para eliminar el pueblo. ¿Usted sabe cuál es el plan del diablo? Eliminar las iglesias. Y él ha creado muchas herramientas para destruir la iglesia. Ha utilizado muchas veces gobiernos, ha utilizado alcaldes, ha utilizado representantes,
ha utilizado la brujería, la hechicería. Hermano, hay iglesias donde la brujería se ha introducido, donde hay práctica de santería dentro de la iglesia, y la iglesia es destruida desde adentro hacia afuera, porque comienza a golpear la familia, comienza a golpear los matrimonios. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con su familia, con su matrimonio. Siempre, hermano, entréguele su familia al Señor y Dios tendrá cuidado de su familia. Así que él inventa muchas cosas. Ahora inventa esto. Mire lo que dice el capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que consiguió de Dios un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Paralelamente a los planes del diablo, Dios siempre tendrá un plan para preservar nuestra vida. A su nombre. Paralelamente a los planes de destrucción que el diablo tiene para nuestra vida, Dios tendrá un plan para preservar la vida de cada uno de nosotros. El plan del enemigo, ¿cuál era? Tíralo al río. Pero el plan de Dios, ¿cuál era? Impide a esta mujer, lo esconde 3 meses, y como ya no lo puede tener, lo mete en una canasta, lo pone con brea para que no se le introduzca el agua, y lo tira al río. Pareciera como que es una locura. Hermano, en Dios las locuras son una bendición. Pero miren cómo termina la historia. Esta historia es muy linda, me gusta mucho esta historia. Pero no pudiendo ocultarle más, versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón, descendió a lavarse al río. Mi pregunta es: ¿no había estanques de agua en el palacio del rey más puros, más limpios, para que la hija del faraón fuera un río que le cae su siesa a lavarse? No dice que iba de paseo, fue a lavarse. Es extraño, hermano. Es extraño. Para el hombre será extraño, pero a Dios nada le extraña. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Por eso usted no se preocupe que si le dicen por ahí que es, no, tranquilo. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito. Dios tiene una herramienta. Dios usará lo que menos crees para guardarte. Así que esta mujer, oye, y precisamente la hija de Faraón. ¿Sabe que yo estuve en un barrio en Egipto que se llama el barrio Copto? Barrio Copto es un barrio donde habían egiptos que supuestamente eran cristianos. Y es un barrio, usted va caminando a la superficie de la tierra, pero ese barrio está abajo. Usted tiene que descender una escalera y allá abajo está el barrio. Y fuimos a un lugar donde supuestamente estaba el palacio de Faraón y donde llegó el río, y según la historia, donde encontraron la canasta de Moisés. Ahora mismo me estoy acordando como que si estuviera allá, esa imagen se me grabó. Y es interesante porque hoy día no hay agua, no hay río, no hay nada allí. Lo tienen cercado porque es un lugar histórico. Pero imagínese usted, esta mujer en el preciso momento que agarra la canasta, la prepara y la pone en el río y se pone a mirarla, en ese preciso momento que la barca comienza a moverse en el agua, en ese preciso momento viene descendiendo la hija de Faraón. Es que no era el Cronos, era el Kairos. Porque en el crono el hombre se equivoca, llega tarde, llega temprano, llega después, pero en el Kairos de Dios todo se hace en el tiempo correcto de Dios. Por eso no te ocupes de tu problema, espera el Kairos de Dios, que en el tiempo de Dios, Dios da la respuesta, Dios abre la puerta, Dios envía la ayuda, Dios te abre los ojos para que veas lo que necesitas ver. Mira, se lo va a hacer a lo fuerte para el Señor. Tremendo. ¿Cómo encaja todo?
Aleluya, yo espero que Dios te esté hablando, porque sé que aquí de repente hay alguien que está esperando el tiempo de Dios. Y dice que la hija de Faraón descendió al río a lavarse, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él. Ingrediente interesante en la hija de un tirano: compasión. La compasión es un atributo de Dios, solo de Dios. Por eso es que el hombre muchas veces no es compasivo, porque la compasión es un atributo único del Espíritu Santo. Amén. Dios es amoroso, Dios es compasivo. Pero esta mujer ve al niño, lo ve llorando y es movida a compasión. Lo mira. Ella sabía la orden que su padre había dado, es desafiar al faraón. Pero aquí viene lo interesante. Y dice la Biblia, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿y a quién llamó? No llamó a la tía ni a la prima, no llamó a la vecina, llamó a la propia madre y le entregó el niño en sus manos. ¿Tú crees que Dios va a venir por el norte? Te puede aparecer por el sur, por el este o por el oeste. Es en el tiempo de Dios, es en el caído de Dios. Dios va a hacer las cosas como quiere. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. No era un atributo normal de la vida de esta mujer. Reconoce que es el niño de los hebreos. Pero hay un ingrediente más interesante en esta historia. Es que Dios no utiliza tal vez a cualquiera egipcia. Dios utiliza a alguien que, si se volvía el problema, podía tocar el corazón del faraón, que era la hija del faraón. Dios tocó de las entrañas del enemigo el corazón del enemigo para hacer su voluntad. Señores, el Dios que conocemos va a quebrar cualquier cosa, porque tu bendición se va a dejar caer sobre tu vida. No importa lo difícil que tú creas que sea, Dios es Dios de dioses en el cielo y en la tierra. Aleluya. Él tenía un plan con Moisés. Ese plan venía gestándose desde antes de la fundación del mundo. Y usted sabe cómo termina esta preciosa historia. Llaman a la madre, versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Quién crió a Moisés? ¿Quién lo crió? Su propia madre. Esto es como para hacer una telenovela cristiana. Reprendo al diablo por eso. Hermano, ¿por qué no llamaron a otra? Porque es el que estaba moviendo los hilos de la vida de Moisés. No era el hombre, era el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué te preocupas por tu futuro? ¿Por qué te preocupas por el porvenir? ¿Por qué te preocupas por mañana? El hombre no te puso aquí, te trajo Dios. Entonces deja que Dios maneje los hilos de tu vida. Deja que Dios maneje lo que viene por delante. ¿Cuál era el propósito de Dios con esto? Dios quería libertar a su pueblo. Pero Dios tenía que sacar a alguien de adentro, de allá mismo adentro. Y pone a Moisés, vamos a pasar la historia rápidamente. Moisés se levanta, asesino, prófugo de la justicia. Dios lo mete por ahí en el desierto cuidando ovejas que no son de él. Se le aparece en una zarza y empieza la lucha de Moisés. Tal vez nadie sabía la historia de Moisés en ese lugar,
pero había un Dios que lo conocía. Había un Dios soberano que tenía todo el control. Por eso yo quiero decirle a los supervisores esta preciosa tarde ya, que no importa lo que haya ocurrido en el pasado de tu vida, lo que cuenta es que Dios te llamó para hacer una obra. Dios te llamó para hacer una labor. Dios te llamó para hacer algo que tal vez otro lo puede hacer, pero en este tiempo te está llamando a ti para que hagas esa obra. Así que usted sabe la historia de Moisés. Luego, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en el que tú estás es santo. Capítulo 3 lo menciona. Nótese bien, en ese capítulo 3, verso 7 dice: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. La palabra para conocer es yada, que significa conocer, percibir, distinguir, reconocer, estar familiarizado. Eso es lo que significa conocer. Dios estaba familiarizado con el dolor y la angustia del pueblo de Israel. Dios no pasa por alto tu necesidad ni tu angustia, ni tu problema, ni tus situaciones. Dios conoce por dónde estamos pasando. Amén. A veces uno se preocupa mucho para ser aprobado por los hombres o ser aprobado por la familia. A veces uno se siente el patito feo, como que te tienen por allá lejos, como que nadie te mira. Hermano, tranquilo. Dios conoce, Dios te conoce, Dios conoce, Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Y eso es lo que habla Dios del pueblo de Israel. El faraón los oprimía, pareciera que no había respuesta ni salida. Dios sabía lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Es cierto que a veces uno llega a la iglesia con muchos problemas, angustia, dolores, desanimado, siente, hermano, que nadie te mira, porque uno está mirando al hombre, porque uno está esperando recompensa del hombre. Pero cuando tú miras a Dios y todos los días sabes que Dios tiene el control sobre tu vida siempre será una vida de alegría y gozo, porque estés donde estés, vas a sentir el respaldo glorioso del Señor. Capítulo 4. Empieza Dios a trabajar en la vida de Moisés. Pero cuando Dios habla con Moisés, en el capítulo 3 en adelante, que se le aparece la zarza, en ese versículo 8 dice: y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Dónde estaba Moisés en ese momento? ¿En qué monte estaba Moisés? Moisés está lejos de Egipto, y allá en el desierto se encuentra con Dios, y en ese desierto Dios le habla, y en ese desierto Dios lo llama, en ese desierto Dios lo comisiona. ¿Alguien puede entender lo que Dios quiere decirte? Hay gente que cree que para servir a Dios todo tiene que estar bien. Hay gente que para aceptar el llamado dice: cuando yo tenga dinero, o cuando yo tenga el tiempo. No, es en el desierto cuando está que Dios te puede llamar, que Dios te va a sacar. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Hermano, hay gente que ha sido llamada en la cárcel,
en el momento más duro. Hay gente que ha sido llamada en la escasez económica, en la enfermedad. Dios ha sacado gente a punto, a 2 o 3 días de morir, lo sana y lo levanta, y hoy día tienen grandes ministerios. Así que no esperes que todo esté bien para servir a Dios, para aceptar el llamado. No, Dios lleva a Moisés al desierto, y en el desierto se le aparece, y en el desierto lo desafía, y en el desierto lo comisiona. Moisés comienza a pelear con Dios. ¿Yo quién soy? Luego dice, soy tartamudo, no sé hablar. Dios le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? Mira, hermano, yo no sé, pero a veces, bueno, por eso se llama Dios. Pero a veces es incómodo cuando usted le dice, hermano, por lo menos sucede más en iglesias más pequeñas. Yo recuerdo en la iglesia que estábamos, cuando íbamos a escoger diáconos, nadie quería ser diácono. No, yo soy muy duro. ¿Y quién dijo que esto es fácil? ¿Quién dijo que esto es sencillo? No, y yo le decía, vamos a ver, hermano, dígale que se vaya. Y ahora usted viene, y usted, no va a elección, usted va. Porque llegaba el punto en que nadie quería ser diácono. Y uno como ser humano dice, está bien, pues no sirva, vaya. Pero yo veo a Dios insistiendo con Moisés. ¿Sabe, hermano? Por más que te esconda, en el hueco más profundo que estés, Dios te va a visitar allá y te va a hacer tu llamado, porque tú tienes un llamado. No estás aquí para estar sentado. Aleluya, gloria a Dios, el mensaje no. Estás para cumplir la labor que Dios te ha llamado, porque hay un pueblo allá afuera clamando angustiosamente, y Dios ha oído ese clamor y está buscando obreros. Mira, corre todo lo que quiera, huye todo lo que quiere, escóndase todo lo que quiera. Moisés salió de Egipto, hermano, y salió huyendo para el desierto, y en el desierto Dios lo visitó. Qué bueno que Dios es omnipresente. Donde te metas, Dios va a estar, porque hay una obra que hay que hacer, y Dios necesita tu vida para esto. Alguien puede decir gloria a Dios. Así que Dios le habla a Moisés. Primera excusa, ¿quién soy yo? Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Segunda excusa, Moisés le dijo a Dios, es aquí que yo llevo a los hijos de Israel, y que le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, Dios le dice, dígale que yo soy el que soy. Aleluya. Y digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Y comienza Dios a altercar, y sigue Moisés con su asunto. Capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Hermano, Dios no necesita que tengas grandes talentos para usarte. Dios va a usar lo que tienes en tu mano. Dios va a usar lo que tienes en tu mano, porque Dios va a cumplir su propósito. Imagínense que uno dijera, bueno, si yo quiero que Dios me use, pero yo quiero tener una voz como la de quién, como la de Shakira, o quiero tener una voz como la de Gilberto Santa Rosa, o quiero tener una voz como la de Marino, la que tenía Marino. O quiero tener una voz como la que tiene Nandobú, o el otro. Porque uno anda buscando figuras para ver la manifestación de Dios, cuando Dios va a utilizar tu vida como tú eres y con lo que tienes en tu mano. Dios va a utilizar lo poco o lo mucho que tienes en tu mano. Dios no anda buscando figuritas. Dios no anda buscando protagonistas. Acuérdate que el protagonista es Él.
Él es la figura principal. Él lo que anda buscando es colaboradores. Por eso que en este reino no funciona el que yo soy más grande que el otro, el que yo echo más demonios afuera que tú, el que yo pongo y sano a la gente, el que yo predico mejor. No, aquí el que no tenga homilética, o el que no tenga verborrea, o el que no tenga afluencia de palabra, el que no tenga un léxico muy bonito, pero si la palabra viene de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Por eso es que Dios escoge a un hombre asesino, un prófugo, un hombre que no tenía sentimiento ni miraba para quitarle la vida al otro. Porque Moisés reaccionaba, él no pensaba, reaccionaba. Él va caminando y ve a uno golpeando al otro y ¡plá! Lo mató. Y mire cómo maquina Moisés. Es el hijo de la hija del faraón. Es él tal vez el segundo faraón después del grande, suponiendo que no tenía más hijos el otro. A lo mejor le daba el nieto de faraón. Y luego otro día, y después que mata al hombre, lo esconde, lo entierra. El cuerpo del delito lo escondió. Dice aquí: nadie me va a ver y nadie va a saber. Pero Dios lo tenía chequeado. Amén. Dios le dijo: haz lo que te dé la gana, corre donde quieras, pero vas a terminar sirviéndome. Y aquí algunos de ustedes van a correr para donde sea, pero van a terminar sirviendo a Dios. Van a terminar haciendo la voluntad de Dios. Luego otro día Moisés encuentra a dos discutiendo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Y le dice al otro: te vas a matar a mí también como mataste al otro. Y Moisés se sorprende y dice: oye, ¿por qué le digo a este si nadie me vio? Nadie me vio. Hay cosas que hacemos y pensamos que nadie nos ve. Hay gente que nos está viendo. A veces yo he estado en los Andes esperando a mi esposa en el carro, porque como a ella le gusta caminar y a mí no. Así que vaya, pues yo la espero aquí en el carro y pongo el aire ahí, escucho música o leo algo. Y yo he puesto a ver, ¿y cómo pasan los hermanos de la iglesia por ahí? Y mira dónde va el hermano Carlos Maranto. Y yo digo, voy a ver para dónde coge. Y voy a ver con quién va. Y de repente pasa por ahí la hermana Anicia de Álvaro. Ay, la hermana Anicia. Ay, gloria a Dios. A veces quiero saludarlo, porque yo quiero ver dónde va. Usted no se da cuenta, yo lo he visto muchas veces. La vez pasada venía para acá y como a las 5 de la tarde venía a la reunión, tenía que hambre, y me metí ahí en un lugar de esto que venden pollo en los Andes. Y está en la parte alta y hay un tira y falla. Hermano, yo estoy así y de repente veo ahí a este muchacho que toca aquí bajo, guitarra, este muchacho delgadito, a Alberto lo veo ahí, y yo veo a Alberto, que Alberto coge para allá, y yo, ¿para dónde va? Y después se regresa y ¿para dónde va? Y está aquí abajo de mí, y de repente empieza a saludar, yo, aquí está una muchacha, ¿qué muchacha será esta? Yo le dije a Alberto eso, lo vi. ¿Usted estaba ahí, pastor? Digo, sí, es que yo casi que soy omnipresente. Y vea, a veces yo estoy ahí, usted mejor mire dónde está mi carro, si lo ve, porque está el pastor recién dentro del carro. No es que yo lo ando mirando, son casualidades de la vida, ¿no? Son cosas de la vida. Así que mejor usted agárrese, porque si yo lo veo en algo, yo lo voy a llamar: venga acá, yo lo vi en esto, nadie lo dijo, yo lo vi. Y escribo la hora, el día, y estaba solo, estaba lloviendo, y hasta foto le voy a sacar. Pero sí me sucede. En el caso de Moisés no lo sabía, le sucedió. Sucede que a veces he estado por ahí, algunos hermanos me han visto también. Si me han visto algo malo, díganmelo. Pero lo vio alguien, lo vio. Se me va a matar a mí también como mata a mí. Toda esa era la vida de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué reitero en esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque, hermano, hay veces que nosotros mismos nos menospreciamos. Tenemos baja autoestima.
Tenemos un concepto muy malo de nosotros mismos. Hermano, Dios no llama a cosas que no sirven, y lo que no sirve lo vuelve fructífero para la gloria de su nombre. Si usted está aquí esta mañana, esta tarde, es porque Dios sabe que tú tienes potencial interior para hacer la voluntad de Él. Él hubiera proveído su vida o su reino en esta tierra de ángeles. Oye, si Él pide una legión de ángeles, la pide y ya están aquí servidores y empiezan a evangelizar y empiezan a discipular y empiezan a abrir grupos familiares. Pero no, Él quería poner eso sobre usted porque sabe que usted tiene potencial y que usted es importante para el reino de los cielos. Por eso, supervisores, aunque no se le dé una palmada y aunque Ale lo que haga con ustedes es que le da rejo, gloria al Señor por eso. Que Ale no es así, por si acaso. Pero es importante que entiendan, Moisés luego dice en ese capítulo 4, versículo 2, y Jehová dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara. Mi pregunta para usted, para terminar: ¿qué tiene usted en su mano? Dice: una tortilla. No, yo estoy hablándole de eso. Quiero hablar en el sentido espiritual. ¿Qué tiene usted en su mano? ¿Qué tiene usted en su mano? Dios no te va a juzgar ni te va a premiar por las horas de oración que has tenido. La oración es imprescindible. Dios no te va a premiar por cuántos cultos te tuvo en la iglesia. El culto es imprescindible. Dios no te va a premiar por el ayuno que hiciste. El ayuno es imprescindible. Pero todas esas actividades son para mí, para mi beneficio. Eso no beneficia en nada a Dios. ¿Aló? Usted no ayuda, si yo voy a ayudar por ti para que te vaya bien con el diablo. ¿No? ¿No? Alguien una vez me dijo: mi pastor, estoy orando por el Señor para que tenga victoria sobre el diablo. Digo: hermano, pues si ya él tuvo victoria hace más de 3.000, 4.000 años antes que este mundo fuera formado, ya había victoria. Entonces todas esas actividades son personales, pero Dios sí te va a premiar por el trabajo que tú has hecho y por el talento que ha puesto en tu mano. Yo no permito que nada en el mundo, ni nadie en esta tierra, sea quien sea, me quite a mí el gozo y el privilegio de trabajar para mi rey. Yo puedo tener mucho impedimento, y de hecho usted también ha tenido quien le mete el pie para que usted se caiga y usted renuncie y suelte. Te reto en esta tarde: no renuncie, no suelte, agárrate firme, porque lo que tiene en tu mano, ese cargo, ese puesto que Dios te ha dado, eso no te lo dio el hombre, eso viene de parte del reino de los cielos, y Dios te va a reclamar. Dios te va a reclamar. ¿Por qué Dios insiste en Moisés? Hasta el grado que Moisés dice: pero yo, ¿cómo van a creer en mí? Pues lo que tiene en tu mano. Hermano, querido, hay cosas que tienes en tu mano que no has descubierto, y que esas cosas que tienes en tu mano van a producir milagros para que la gente crea que Dios te envió, que Dios te sacó, que Dios te tomó y que Dios te llamó. No pelees con nadie. No reclames tu lugar en el reino, ni tu lugar en tu puesto. No reclames la honra que tú crees que te mereces. Lo que tienes en tu mano, utilízalo, y ese poder y ese milagro van a empezar a verse, y tu reconocimiento va a ser grande en el reino de los cielos. Por eso es que mucha gente no llega donde debe llegar. Hay muchos pastores que no llegan donde deben llegar. Hay muchos ministerios que no logran escalar donde Dios quiere que estén, porque están, antes que sucedan las cosas, están reclamando su honra. Usted no puede estar reclamando honra. La autoridad no se exige, la autoridad se gana. Amén. Y eso es lo que sucedió en la vida de Moisés. Dios le dice: ¿qué tiene en tu mano? Le digo: una vara. Él decía: un palo ahí. Alguien dice: ¿cuántos años anduvo Moisés con esa vara en la mano? Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿cuántos años hace que cargas
una vara en tus manos y no te das cuenta que lo que carga es unción y poder de Dios para hacer milagros. Nosotros circunscribimos los milagros y el poder en un pastor. Y hemos dicho, no, es que el pastor es el único que puede orar para que la gente se salve. ¿Quién dijo eso? Por eso es que muchos ministerios se dañan y muchos ministros se dañan. Uno tiene que amar los ministerios, respetar los siervos, amar los siervos de Dios. Pero usted tiene que entender que el legado que le dio, Dios le da a un siervo diferente de usted. Es un llamado. Es un llamado. Esa es la diferencia del legado que Dios le da a un pastor o a un ministro. Es que Dios lo llama a uno, a esto, a este ministerio. Pero la unción y el poder que Dios le da a un ministro, te la puede dar a ti también. De hecho, te la da. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el pastor reconoce su llamado. La diferencia es que el pastor trabaja por su llamado. Y la diferencia de muchos en la iglesia es que no han descubierto lo que Dios le ha colocado en sus manos. Dios no le dice a Moisés, Moisés, te voy a dar unción, Moisés, te voy a dar poder, vas a echar fuego por la boca, vas a quemar a Faraón. Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuál fue la pregunta de Moisés? He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Oiga esta expresión y oiga esta palabra. ¿Qué está Moisés diciéndole al Señor? Le dice, Señor, para que la gente me crea, para que la gente sepa que tú me enviaste, ellos tienen que ver un milagro. Supervisores, auxiliares y generales. Hay gente que no va a creer por tu investidura. Hay gente que ni tan siquiera va a creer en tu llamado. Pero van a creer por los milagros que van a salir de tu mano. Van a creer por los milagros y los frutos que vas a dar sabiendo que tienes en tus manos. Amén. Eso es lo que Moisés está diciendo a Dios. Por eso es que Dios le responde de esta manera. Escuche bien, por eso quiero, y dijo Dios, ¿qué es eso que tiene en tus manos? Como que si Dios no supiera que tenía una vara. Esa pregunta es una pregunta o capciosa o con mensaje subliminal. Él le había dicho, oye, Moisés, mira, la vara que tú tienes en tu mano, pero él le dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estudie, analice y entienda que lo que Dios le está dando a Moisés, no es una vara lo que tiene en tu mano. No es la vara que tienes en tu mano, es el reconocimiento de lo que está dentro de ti. Y ahí está el todo de la vida cristiana. ¿Por qué muchos no son testimonios en la iglesia o al mundo? Porque no han descubierto que tienen dentro de ellos. Y en la vida cristiana se torna dura, difícil, incómoda, molesta. No, aquello, no. Lo que yo tengo dentro es lo que vale. Es lo glorioso, es lo poderoso, es esa fuerza que Dios nos ha dado. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó a tierra y se hizo una culebra. ¿Y qué hacía Moisés? Huía, como que la culebra lo estaba persiguiendo. La misma vara se le volteó contra él, como le digo, y hace tiempo todo contigo, y tú sabes quién estoy. Y la víbora atrás. Y cuando Moisés huía de ella, Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y Moisés extendió su mano y la tomó y se volvió vara
en su mano. Hay algo que tengo que resaltar de Moisés aquí, y es la obediencia. ¿Ah? La obediencia. El poder de Dios en un siervo, en un ministro, no está en lo que haga, está en la obediencia. Dios le dice a Moisés, tira la vara, Moisés la tiró. Y Moisés salió huyendo de la culebra, de la serpiente. Y luego le dice a Moisés, entiende, Moisés está loco, me va a morder. No, Moisés tuvo la obediencia, la voluntad y el valor para tomar la serpiente por la mano. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué le está revelando Dios a Moisés? Dios le está revelando a Moisés: cada vez que tú hagas algo, yo voy a respaldar lo que tú hagas. Le está diciendo a Moisés: no estás solo. Lo que tienes en tu mano lo voy a usar. Hermano, esa boca, esa lengua que Dios te dio, Dios la va a usar para la gloria de su nombre. Lo que tenga, el ser, la persona que eres, no importa de dónde tú vienes, Dios te va a usar. Pero llega a este punto que me gusta mucho, y Dios le dice a Moisés, le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Cuando lo sacó, le salió leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, el seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieron a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Mire Moisés, terrible, hermano. El típico Moisés no tiene fe, terco. Es terrible, porque ya llevaba 3 y ahora viene una 4. Pero algo que me sigue llamando la atención es que cuando él le habla en esta vez: ay, pero ¿qué voy a decir si soy hombre de pocas palabras? A esa parte es la que hay que tenerle mucho cuidado, porque las dos anteriores, ¿a quién está usando Dios? ¿A quién está usando Dios? ¿Ah? Dios está usando a Moisés y lo que tiene. Pero en esta última que él insiste, que él dice: oh, pero es que soy hombre de pocas palabras. Nunca, tal vez yo he hablado en público, nunca me he expresado delante de la gente, nunca he estado frente a la multitud, ni antes ni de atrás. Y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Hasta este punto Dios sigue usando a Moisés. Hasta este punto Dios sigue invirtiendo a Moisés con esa autoridad, con ese dominio, con esas herramientas que no venían de afuera, sino que las que él tenía. Lo que indica que hay que descubrir cuáles son los dones que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Dios no llama a gente perezosa, ni llama a gente inservible. Dios llama a gente con capacidades, y si no las tiene, Dios te las va a dar. Pero oye esto, versículo 13, ponle atención a este versículo. Y él le dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debe enviar. ¿Ustedes no saben qué, Señor? No me envía a mí, yo no sirvo, envía a otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer
y Él hablará por ti al pueblo. Ten cuidado que el don que Dios te quiere dar no se lo dé a otro. Ten cuidado que el mensaje que Dios te quiere dar a ti no se lo entregue a otro. Porque Dios te llama a ti personalmente. En una ocasión un discípulo, Jesús llega más o menos así, y el discípulo dice: Señor, y este que está aquí, ¿qué? Él le dijo: si a mí me da la gana que él se quede hasta que yo venga, eso no es tu problema. Dios te está llamando es a ti, hermano. Y tú tienes que estar en ese kairos de Dios, en ese tiempo de Dios, y aceptar ese llamado. Ahora Moisés tiene un gran problema. Ahora Moisés tiene que cargar una cola detrás. Donde Moisés se mueve Aarón. Supervisores, Dios le ha dado una responsabilidad a ustedes. No se la den a otro. Es de ustedes. Es de ustedes. Ustedes son los responsables de que muchas cosas sucedan en el reino. Dios a mí me ha puesto responsable de esta iglesia como pastor de esta iglesia, y yo soy responsable de lo que suceda, de lo que yo soy responsable. Cada uno dará cuenta a Dios, seremos llamados y daremos cuenta a Dios. Pero Moisés en esta ocasión se saca su responsabilidad y dice: Señor, pero envía a otro, mira. Y Dios le dice: venga, Señor, tú vas a ir de todas maneras. Pero ahora tú no vas solo, y ahora tú no eres el que va a hablar, vas a ir otro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosa más terrible, hermano? Qué privilegio es ser comisionado por Dios, pero ahora Moisés, por su terquedad, Dios le dice: ahora no vas a ir solo, vas con otro, y otro es el que va a hablar por ti. Y usted sabe, hermano, que para abajo, ¿cuánto problema le buscó Aarón a Moisés? Para abajo, ¿cuánto problema metió Aarón a la iglesia del Señor? No fue Moisés el culpable, fue Aarón. No fue Aarón, no fue Moisés el que enseñó al pueblo a adorar el becerro, fue Aarón. Pero ¿quién fue el culpable? Uno dirá que Dios. ¿Han leído el versículo, han leído el pasaje bíblico en los evangelios donde dice: llega alguien a decirle al Señor: Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio? El Señor le dice: no es lícito. Y dice: pero entonces, ¿cómo Moisés dio carta de divorcio? Y el Señor dice: por la dureza del corazón de ustedes. En otras palabras, luego dice el Señor: pero antes o al principio no fue así. Varón y hembra los creó, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero ¿por qué Moisés le permite carta de divorcio al pueblo? Porque el pueblo insistió: danos carta de divorcio, danos carta de divorcio, danos carta. Entonces Dios le dice: por la dureza del corazón. Hay cosas que en la vida Dios permite porque somos insistentes en hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Aarón fue uno. Y por Aarón, Moisés también pierde la tierra prometida. Supervisores tienen que tener presente algo, y líderes en general. Dios siempre va a respaldar a sus siervos. Dios siempre lo va a respaldar. Pero tarde que temprano nos rendimos cuenta. Y el caso de Aarón fue el caso. Aarón murmura contra Moisés junto con María. ¿Quién paga la consecuencia? María. Aarón salió ileso. Cabecera. Aarón levanta el becerro, pone al pueblo a adorar la imagen del becerro, Dios aparece, ¿y quién paga? El pueblo. ¿Dónde está Aarón? Aarón está tranquilo y feliz de la vida. Aarón pasa agachado. ¿Pero quién fue el culpable? Aarón. Pero un día todos nos dimos cuenta de Dios, yo también. Y Dios llama a Aarón, y llama a Moisés, y llama a Eliezer, y le dice a Aarón: Dios, Aarón, sube al monte, porque Aarón muere hoy. Y sube Moisés, sube Aarón y sube Eliezer. Suben tres.
y bajan 12. Cuando están en la cumbre del monte, Dios le dice a Moisés: quítale la ropa sacerdotal a Aarón y pónsele a Eliezer, porque Aarón muere hoy aquí. Y si lo tomamos literalmente, como dice la Biblia, Aarón murió desnudo y sin sacerdocio. Que Dios nos ayude. Amén. Pero todo ese enredo fue causado por uno que decía: yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no sé hablar. Manda al hermano Luis. ¿Por qué no manda al hermano Marco Bocanegra, que está más grande que yo? ¿Por qué no manda al hermano Palma, que tiene más experiencia que yo? ¿O por qué no manda a la hermana Evelyn, que es más simpática que yo? ¿Por qué no mandas a Carlos Cantillo? ¿Por qué no mandas al otro? Dios te está llamando es a ti. Y si te está llamando a ti es porque tiene algo grande que poner sobre tu vida. Pero Dios te pregunta esta tarde: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? No tengo nada. No, jamás. Dios no llama a nadie que no tenga nada. Dios te llamó porque sabe que tienes algo. Y es algo. Cuando empiece a ver los milagros y los poderes de Dios, la gente va a creer que Dios te envió. Tú no pelees que la gente cree. Mira, hermano, hay gente que no va a creer en ti nunca. Jamás. Yo he estado en el ministerio por más de casi 30 años. Y hay gente que todavía no cree en mí. A mí no me interesa eso. Si Dios me llamó y me colocó, es porque Él cree que yo puedo. A mí me interesa que Él crea que yo puedo. Si no, no me hubiera llamado. Algunos de ustedes todavía en su soledad dicen: ay, yo soy el más chiquito y yo no sé por qué me pusieron a mí. Mira, déjate de ese espíritu. Ese es un espíritu terrible de conmiseración. En el reino de Dios no hay nadie pequeño. En el reino de Dios todos somos iguales. Sí, Moisés, un espíritu de conmiseración impresionante, una baja autoestima terrible. Y Dios le dijo: ahora tú no quites, ahora tú vas a ver. Pero le dijo: pero vas de todas maneras. O sea, que de todas maneras usted va a servir a Dios. De todas maneras tú vas a servir a Dios. De todas maneras vas a servir a Dios. No, vas a servir a Dios. Amén. Yo no dudo que mis hijos servirán a Dios más de lo que sirven ahora. Ahora yo lucho con ellos para estudiar, para prepararse. Que si se gradúan quieren ser pastor, ese es su problema. Vayan, sirvan al Señor y agarren de lo bastante que agarró su papá. Pero Dios tiene que trabajar con ellos. Entonces Dios no nos llama para sentarnos, Dios nos llama para servir. Si alguien aquí está dispuesto a renunciar, mira, arrepiéntete de eso. Dios no acepta renuncias. No creas que vas a renunciarme a mí, vas a renunciar al reino. Amén. Y Dios no quiere gente que eche para atrás, sino que vayan de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El mes de diciembre es un mes para meditar sobre los grupos familiares, sobre el trabajo que se realiza. Y en ese mes hay que buscar el rostro de Dios para que nos dé fuerza para el año 2013, porque el año 2013 es un año de cambios para la gloria del Señor. Es un año de bendición. Yo voy a orar esta tarde.